mi nombre es Dexis Angulo y yo les vengo a hablar sobre suturas y nudos quirúrgicos. ¿Qué es una sutura? Es una maniobra quirúrgica que se utiliza principalmente para unir tejidos que se encuentran seccionados y asimismo se utiliza un material que nos permite o nos ayuda a llevar a cabo la cicatrización. ¿Cuál es la función realmente de una sutura? Principalmente es aproximar los bordes para así apoyar o ayudar a la revitalización. Por otra parte va a proteger a la herida de cualquier agresión externa y por último le va a dar un acabado estético. ¿Cuáles son las características de las suturas? Se encuentra el calibre. El calibre es el diámetro y este se va a medir o se va a distinguir con números ceros. Por otra parte está la fuerza tensil. La fuerza tensil es la fuerza que tiene la hebra o el hilo. Y esta se mide principalmente en libras. Luego está la capilaridad. Es el paso de los líquidos a lo largo de la sutura, pero esto puede ser contraproducente porque ahí se pueden albergar gran cantidad de bacterias, como puede ocurrir con los monofilamentos. Luego vamos a tener la memoria, que es la tendencia que tiene la sutura a volver a su origen normal. Por otra parte vamos a tener el coeficiente de fricción, que es el roce que genera la sutura al pasar por los tejidos. La extensibilidad, que es la capacidad que tiene la sutura de estirarse y volver a su punto normal o a su origen. Por otra parte está la flexibilidad, que es aquella que nos permite manejar adecuadamente o de manera más fácil la sutura. Y la reacción biológica. Esta se refiere a la inflamación que genera el sistema inmune en los tejidos, debido a detectar un cuerpo extraño. El tamaño de la sutura. Este se va a elegir según el tejido que se vaya a coser y este se distingue principalmente con números. El número más grande es el número 5 y el número más pequeño es el 0, pero hay múltiplos de ceros, es decir, medidas todavía más pequeñas. Estos se pueden identificar como 2-0, pero el más pequeño es 11-0. Por otra parte, la longitud del hilo va a ser de 45 o de 60 centímetros. En cuanto a las suturas de acero inoxidable, son distintos, porque el número 18 es el más grueso, mientras que el número 38 o 40 es el número más pequeño y el 18 es el número más grande. Luego vamos a hablar de los paquetes de sutura. Principalmente estos tienen dos sobres. Estos son un sobre interno y un sobre externo. El sobre interno es completamente estéril, tanto por fuera como por dentro. El sobre externo va a tener una cara, la cual es transparente para así inspeccionar datos que se encuentran impresos en el sobre interno, como puede ser el tamaño, la longitud, así como también el tipo de material con el que está hecha la sutura. Habla también sobre la aguja, la fecha de impresión y la fecha de caducación o de vencimiento. Como podemos ver en esta parte, habla sobre el calibre del hilo, que se distingue con números ceros. En esta parte habla sobre el tipo de material que está hecho. Luego vamos a tener la longitud de la sutura, que está en pulgadas, y también su equivalente métrico. Por otra parte vamos a tener la forma de la aguja. Cuando encontramos un triángulo hacia abajo quiere decir que la aguja es cortante, y cuando encontramos un círculo quiere decir que la aguja no es cortante. También se encuentra el código release. Esta nos indica que a mayor fuerza o tensión que se le realiza a la sutura, es más fácil de que la sutura y el hilo se suelten. Allí también se va a encontrar un número pequeño. Este nos va a indicar cuántas hebras de hilo trae dicha sutura. Ahora vamos a hablar de las características de la sutura ideal. Debe de ser estéril, debe de tener la capacidad de que pueda ser traccionada y no se rompa, es decir, debe tener una adecuada fuerza tensil, debe de ser flexible para ayudar a su manejo. También tiene que tener un diámetro adecuado. Por otra parte, debe de causar la menor reactividad ística posible. ¿Qué quiere decir esto? La menor reacción orgánica. Y por otra parte debe tener resultados esperados. En cuanto a la clasificación, se clasifican según su origen. Por ejemplo, están las naturales y las sintéticas. Las naturales se encuentra el animal, como el cagüt o la seda. En cuanto al vegetal, se encuentra, por ejemplo, el lino o el algodón. Y en cuanto al mineral, vamos a tener el acero o la plata. Cuando hablamos de las sintéticas, hablamos allí de poliésteres, poliamidas, entre otras. Según su estructura, si son traumáticas o atraumáticas. Cuando son traumáticas, nos referimos a que estas vienen de fábrica, de modo que la aguja no está pegada al hilo, sino que vienen separadas. Entonces al momento de ir a suturar se debe agregar el hilo a la aguja. Cuando hablamos de las atraumáticas de fábrica, el hilo ya viene pegado a la aguja. Además vamos a hablar de la clasificación según su hilo. Hay un hilo que es reabsorbible. Este pierde su fuerza a los 60 días aproximadamente y se digiere a través de dos formas: mediante la enzimática en el caso de las naturales y mediante la hidrólisis química en el caso de las sintéticas. Además de esto, se utiliza para suturas subcutáneas, así como también dérmicas. En cuanto a las naturales, tenemos el cagüt. Este es suave, flexible, es de colágeno porque proviene del ovino y del bovino, así como también su absorción es a través de fagocitosis. Hay dos tipos: el simple crómico, este es de color amarillo, lo más usual para lo que se utiliza es para suturar piel, así como también suturar tejido graso. En cuanto al color oscuro, esta, que es un color marrón, se utiliza principalmente es para tejidos que son un poco más resistentes, como puede ser las vías urinarias o las vías biliares. Ahora vamos a hablar de las reabsorbibles sintéticas. En este caso tenemos el ácido poliglicólico. Un ejemplo de este va a ser el Dexón o el Biclid, y ellos se van a reabsorber en un lapso de 120 o 90 días aproximadamente.
Su uso es para la aponeurosis. Además, es importante saber que, por ejemplo, en el calgut simple, el hilo se va a comenzar a absorber aproximadamente a los 5 o a los 10 días. Y en el crómico oscuro se va a reabsorber entre 14 y 15 días. En cuanto a las no reabsorbibles, allí tenemos ese tipo de suturas que no se van a digerir, sino que estas van a ser retiradas luego. También se va a utilizar principalmente es para suturar o para colocar lo que conocemos como prótesis, que son puestas por un momento solamente o que van a ser quitadas luego. Además, estas también se utilizan en tejidos en los que hay que realizar gran tensión y son tejidos internos, como por ejemplo los tendones. Además de esto, ellas se dividen igualmente en naturales, como por ejemplo la seda. Esta va a ser utilizada para suturas de piel, tracto digestivo y vasculares. En el caso del lino se va a utilizar para suturar piel, así como también suturas gástricas. En cuanto a las no reabsorbibles sintéticas, vamos a tener el nylon. Este principalmente se utiliza para suturar la piel. Un ejemplo va a ser el etilón, que es el que tiene empaque de color verde. Y se utiliza mucho en cirugías como por ejemplo la neurocirugía. El polipropileno. Este se va a utilizar para suturar piel y para suturar nervios o para la reparación de los mismos. Un ejemplo es el propileno, que es de color azul. Y luego vamos a tener el acero inoxidable. Este principalmente se utiliza es para suturar heridas que se encuentran a nivel abdominal, a nivel del esternón o en procedimientos ortopédicos como el 1 y el 2. ¿Cuál es el tipo de sutura según su acabado industrial? ¿Van a ser monofilamentos o multifilamentos? ¿Cuáles son sus diferencias? El monofilamento es un solo cuerpo y este solo cuerpo va a estar conformado por gran cantidad de hilos que se encuentran uniformes e iguales. Esa es su principal característica. Esta tiene gran ventaja y una de ellas es que es mejor tolerado por el organismo. Su movilidad es un poco difícil, pero a pesar de esto tiene otra ventaja, que es que genera menor riesgo a una infección. En cambio, el multifilamento son gran cantidad de hilos monofilamentados, los cuales se encuentran torsionados o trenzados. Estos se someten a un tratamiento de capilaridad o ellas se encuentran embutidas en una vaina del mismo polímero, lo cual hace que tenga una apariencia de monofilamento. Un ejemplo de este es el poliéster. Cabe destacar que esta tiene también sus ventajas y sus desventajas. En cuanto a una de sus ventajas es que es más resistente. Ahora vamos a hablar un poco sobre las agujas. Las agujas son aquellas que generan, por decirlo de algún modo, un indicativo o una guía para el hilo en el momento de realizar una sutura. Estas por lo general están hechas de acero inoxidable y tienen partes, como por ejemplo la punta, el cuerpo, el diámetro, su cabeza, y esta va a ser la cuerda. ¿Cuáles son los tipos de puntas? Por ejemplo, se encuentra la cónica. Esta principalmente se va a utilizar en aquellos tejidos que son fáciles de perforar, como lo son el intestino delgado. También va a estar la roma. Esta se va a utilizar principalmente en aquellos tejidos que no se quieren romper, como el parénquima renal o el hepático. Luego vamos a tener el taper foot. Este es una combinación de punta cónica y cuerpo redondo y se utiliza principalmente en la piel. Luego vamos a tener el triangular. Este tiene 3 aristas cortantes y se utiliza en tejidos resistentes como la piel. Luego vamos a tener el cortante reverso, que es este. Ese cortante reverso va a tener una arista cortante. Y por último vamos a tener la espatulada. Esta va a tener 2 aristas cortantes. Ahora vamos a hablar del mandril u ojo, o también conocido como la orihuela. Allí es donde se va a incorporar y se va a fijar el hilo a la aguja. Luego vamos a tener el cuerpo y la curvatura. El cuerpo va a ser triangular o cilíndrico y se va a clasificar dependiendo de la curvatura. Tenemos las rectas. Estas por lo general se manejan con la mano y no hay necesidad de utilizar un portapinzas. Y se utiliza principalmente para realizar suturas en la piel o en órganos que se encuentran en cavidades exteriorizadas. También está la curva. La curva principalmente se maneja con un portaagujas y se va a utilizar dependiendo de su tamaño. Por ejemplo, si es un cuarto de círculo, se utiliza en ojos y en microcirugía. Si es un medio de círculo, se utiliza en músculos, en la cavidad nasal, en la cavidad oral, entre otros. Si es de 3/8 de círculo, se utiliza en músculo, nervios, fascias, entre otros. Y si es de 5/8 de círculo, entonces aquí se va a utilizar para hacer suturas en cavidad oral, cavidad nasal, así como también en tejidos profundos de la piel. En cuanto a las mixtas, estas se manejan igualmente con la mano y se utilizan más para realizar disección de cadáveres o en autopsias. La sutura según el plano quirúrgico. Si tenemos el plano de la piel, vamos a utilizar el propilene o el nylon, también conocido como el tilón. En el tejido subcutáneo vamos a utilizar el calgut simple. El biclin va a ser utilizado para la aponeurosis. El músculo y el peritoneo van a ser suturados con el calgut crómico. Y por último, cuando vamos a colocar referencias de drenajes o prótesis
que van a durar un poco tiempo en el organismo se colocan es con seda Tupac. Ahora bien, vamos a hablar de la sutura discontinua. Cuando hablamos de una sutura discontinua nos referimos a aquella en las que sus puntos están separados, porque una vez que se realiza un punto y su anudado se corta el hilo y se procede al siguiente. Por eso se llaman discontinuas. Estas favorecen al drenaje y si un punto se daña no se va a dañar la sutura completa. Además de esto, vamos a hablar de algunos de sus tipos. Simple, vamos a tener una serie de pasos, pero principalmente este se utiliza es con suturas no reabsorbibles y puede ser la seda. Cabe destacar que esto se utiliza para suturar la piel y el tejido subcutáneo. Primero la aguja entra por el borde de la herida. Esto va a salir dentro de la herida por el tejido subcutáneo. Va a entrar por el borde opuesto saliendo de la misma manera. Debemos tener en cuenta que del borde de la herida, la entrada y la salida de la aguja deben de guardar al menos una distancia de 3 a 5 milímetros. Luego vamos a tener unos puntos equidistantes. Después de esto vamos a realizar nuestro nudo. Este es un nudo de cirujano. Para esto vamos a utilizar el porta, se hacen 2 lazadas, se toma el otro extremo de la sutura, se desliza el nudo, logrando así el nudo del cirujano. En el punto colchonero vertical, este se utiliza principalmente es para realizar una sutura en la epidermis, en la dermis y en la hipodermis. Se siguen los 5 primeros pasos que el punto simple. Luego de eso, la aguja se va a volver a ingresar a la piel, guardando por delante del último punto, como se puede ver aquí. Y asimismo, esta debe de guardar una distancia de 2 a 3 centímetros del borde de la herida. Luego vamos a hacer lo mismo en el borde opuesto. Y luego se va a cerrar mediante igualmente un nudo de cirujano. En cuanto al punto colchonero horizontal, este se utiliza es para juntar los bordes o sobre todo en aquellas heridas que tienen alta tensión. La aguja igualmente entra a un grado de 90 grados, se debe de guardar una distancia del punto de entrada y del punto de salida de 3 a 5 milímetros y se debe tener en cuenta que va a salir por el borde opuesto y se va a realizar un punto paralelo a 5 o 3 milímetros aproximadamente. Por allí va a entrar nuevamente la aguja y va a salir por el borde opuesto mediante un movimiento de muñequeo. Y por último se cierra igualmente mediante un nudo de cirujano con la ayuda del portaagujas. Igualmente esto se va a explicar mejor durante la práctica. El punto colchonero horizontal semienterrado. Este sobre todo se realiza es en aquellas heridas en las que hay un colgajo o en las que los bordes no tienen el mismo grosor. Pues se pasa la aguja por uno de los bordes, luego por el colgajo al nivel de la dermis. Este no va a traspasar a la piel, sino que va a salir por el otro lado de la dermis. Y luego se va a pasar la aguja nuevamente por el otro borde, para al final terminar cerrando con un nudo de cirujano. En cuanto a los puntos simples con nudo invertido o enterrado, este es muy parecido a la sutura de punto simple, pero se debe tener en cuenta que la aguja va a entrar en el tejido subcutáneo, va a salir por el tejido de la dermis, va a entrar al borde opuesto por la dermis y va a salir nuevamente por el tejido subcutáneo, y es allí donde se va a realizar el nudo del cirujano. Luego de esto vamos a tener la sutura continua, quiere decir que es aquella sutura que se realiza sin cortar el hilo. Tenemos el punto continuo simple. Primero debemos hacer un nudo. La aguja va a entrar a 90 grados por uno de los bordes de la herida, igualmente manteniendo una distancia de 3 a 5 centímetros del borde de la herida. Luego va a salir por el tejido subcutáneo, va a entrar por el tejido subcutáneo y va a salir nuevamente por la piel del borde opuesto. Luego va a entrar paralelo a una distancia del punto inicial, es decir, va a entrar en el tejido opuesto. Y así sucesivamente hasta finalizar con el nudo del cirujano. Luego vamos a tener el punto continuo bloqueante. Es muy parecido al anterior, solo que en el momento en el que se forma el bucle nosotros no vamos a tensionar, sino que lo que vamos a hacer es pasar la aguja a través de ese bucle y luego sí tensionar. Y así vamos a ir sucesivamente hasta terminar con el nudo de cirujano, la sutura. Y el punto continuo intradérmico es aquel que se entra según la línea de la incisión o de la herida, y va a salir por el vértice de la herida y se va a comenzar a pasar la aguja de manera horizontal entre un borde y otro, alternándolo. Y así es como se va a ver el recorrido del hilo. Luego vamos a tensionar un poco y se vamos a realizar el nudo del cirujano. Por otra parte tenemos otras suturas como las grapas de la piel, los clips para ligaduras, sobre todo en los vasos sanguíneos como las venas o también las venas, las arterias o las venas. Y tenemos el dermobond. Ese es un adhesivo, el cual es líquido y que se va a utilizar es para unir los bordes de las heridas, por ejemplo, en laceraciones. Luego vamos a tener los nudos quirúrgicos. Tenemos el nudo a 2 manos.
Primero se va a realizar la lazada del dedo índice. Aquí se pueden ver las imágenes paso a paso, pero esto se va a explicar de mejor manera en la práctica. Dos lazadas del dedo índice va a conformar un nudo comadre. Luego vamos a tener la lazada del dedo pulgar. Con la lazada anterior vamos a terminar el nudo a dos manos, generando así un nudo plano. Luego vamos a tener el nudo a una mano. Vamos a realizar una lazada del dedo medio y luego la lazada del dedo índice, para así lograr nuestro nudo a una mano. Y por último vamos a tener el nudo con instrumental, que puede ser por encima del portaagujas o por debajo del portaagujas. Pero esto paso a paso se va a explicar durante la práctica. Muchas gracias.